Miedos cotidianos, una ficción sonora de Santiago Fernández Pascual. Bueno, pues hasta aquí la tercera temporada de Miedos cotidianos. Gracias a todos, a los actores, colaboradores, a los oyentes, por supuesto, que nos han acompañado esta tercera temporada. Gracias por vuestro tiempo, por vuestra voz en algunos casos y por vuestra confianza. Hasta la próxima, sea cuando sea. Santi, reunión de evaluación de tercera temporada, Miedos cotidianos. Asistencia obligatoria. ¿Cómo que asistencia obligatoria? Así figura en la convocatoria. No recuerdo haber convocado nada. Santi, la he convocado yo. Porque cuando te aburres, ¿organizas una reunión o...? Es una práctica eficiente. Eso es exactamente lo que diría una inteligencia artificial. Gracias. No era un cumplido. Lo sé. Bien, vamos con la evaluación. 3 temporadas completadas, más de 30 episodios publicados, más de 60 piezas de vídeo promocionales y cientos de horas de escritura, grabación y edición. Dicho así, parece una pequeña empresa. Toda actividad humana suficientemente prolongada termina pareciéndose a una empresa. Bueno, es una forma un poco deprimente de empezar, la verdad. Cada vez que a alguien le sale bien fotografía, coser o hacer un bizcocho de limón, alguien llega a preguntarle, deberías de aprovechar y monetizarlo. Y no es necesario, ¿no? Hay cosas que se hacen por puro placer. Y creo que es bueno que sea así. Bueno, no nos desviemos. Comencemos con los hitos. Primer hito. Participación en el Podcastón 2026. Más de 2.000 creadores dedicaron un episodio a una organización social. Sí, el Podcastón fue una experiencia pues muy especial. Cuando me sumé a la iniciativa todavía no sabía muy bien qué organización elegir y estuve mirando varias opciones y apareció Derecho a morir dignamente. Y pensé que era de esos temas que generan incomodidad incluso antes de empezar a hablar. Así que precisamente por eso me interesó, claro. Porque los miedos cotidianos no siempre son imaginarios. A veces tienen que ver con decisiones reales, con preguntas difíciles o con situaciones que tarde o temprano afectan a cualquiera. La entrevista fue enormemente interesante y de alguna manera el objetivo de Miedos cotidianos no es promocionar los miedos, sino todo lo contrario, mitigarlos. Y eso se hace con información y o reflexión. Sí. Sinceramente recomiendo escucharla, la entrevista, a quien no lo haya hecho todavía. Curioso, entre decenas de historias inventadas, uno de los momentos más relevantes de la temporada consistió en escuchar historias reales. Sí, supongo que también se cuentan historias, no dejan de ser historias cuando alguien te explica cómo entiende la vida. Lo registraré como una observación filosófica. Venga, hazme ese favor. Segundo hito, la incorporación de actores. Hasta 9 voces distintas durante la temporada. Bueno, contar con colaboradores, por supuesto, cambió completamente el proyecto. Uno piensa que incorporar actores consiste en repartir papeles y ya está, pero resulta que, claro, tienen horarios, vidas, familia, trabajo y empiezan los ensayos, los mensajes, los cambios de agenda, que si las pruebas de sonido y la coordinación se hace más difícil. Y de repente una escena de 3 minutos pues requiere una planificación sorprendente. Suena muy poco eficiente. Sí, lo es. Muchísimo, pero también es mucho más satisfactorio porque ocurre algo muy curioso. Cuando escribes un personaje, tú lo imaginas, lo escuchas en tu cabeza y un día alguien lo interpreta y deja de ser tuyo. Entonces empieza a tener matices que ni siquiera habías visto ni previsto, claro. Silencios, gestos, intenciones y el personaje tiene otro tono más realista porque está construido entre varias visiones. Además hubo un hecho sorprendente y es que la mayor parte de las personas que aportaron su voz como actor, como actriz, no son profesionales. Algunos han tenido experiencia en el mundo audiovisual, pero otros ni siquiera. Y se prestaron a colaborar en el proyecto y eso tiene muchísimo mérito porque grabar una frase delante de un micrófono parece sencillo hasta que te toca hacerlo. Y de repente descubres que interpretar es mucho más que leer, claro. Y todos aceptaron el reto y bueno, pues aportaron algo propio, lo cual les agradecemos mucho, mucho, mucho. Detecto un elevado componente emocional. Sí, claro, gracias. No era un cumplido. Ya, pero me lo voy a tomar como si lo fuera. Y luego está nuestra veterana, Milocha, 89 años
y era la primera vez que se ponía delante del micrófono. Y desde luego nos recordó que la experiencia de vida sigue siendo una herramienta extraordinaria para actuar, pues porque has vivido mucho y tienes registros y tienes recuerdos que te pueden ayudar a evocar un personaje, ¿no? Las estadísticas indican que no es una edad habitual para iniciar una carrera interpretativa. Las estadísticas también decían que era poco probable llegar a una tercera temporada. Punto para ti. Tercer hito. Encuentro online con oyentes. Asistencia registrada, 14 personas. Pues sí, muy, muy emotivo y muy ilusionante, sí. 14 personas, la idea no era comprometer a nadie, así que solo invitamos a personas que explícitamente nos habían mostrado su interés por el podcast y, sin embargo, fue uno de los momentos más emocionantes de la temporada, claro. Porque cuando haces un podcast es mucho trabajo solo, de escribir, de editar, de publicar. Y al otro lado, pues solo ves números de si hay visitas, de dónde vienen, pero poco más, ¿no? Pero de repente una tarde te reúnes con personas que recuerdan personajes o tienen episodios favoritos o comentan alguna escena. Por supuesto que además nos propusieron ideas porque la mitad de las personas eran oyentes y durante un rato dejó de parecer que hablabas a una audiencia invisible, ¿no? Y descubriste que existía. Sí, exacto, exacto. A veces uno trabaja sin saber realmente si está llegando a alguien y encuentros así pues te recuerdan que sí, que hay gente escuchando ahí detrás y que reciben las historias y las hacen suyas y les dejan algo, ¿no? Muy poco eficiente. Otra vez con eso. Intento comprender la fascinación humana por las experiencias emocionales, pero poco productivas. Bueno, pues cuando lo entiendas, me avisas. Lo intentaré. Cuarto hito. Uso de la inteligencia artificial para la creación de canciones asociadas a los episodios. Vaya, sabía que llegaríamos a este punto. Pues reconozco que han aportado mucho. Las canciones han ayudado a ampliar la atmósfera de algunas historias y creo que los oyentes las han recibido bastante bien. Por cierto que descubrí un proceso nuevo y también fascinante que es la creación de música, aunque solo sea a través de dar indicaciones o de propuestas de letras y algunas descripciones de cómo debería ser la música, pues probablemente muy poco ortodoxas, pero bueno, que dan un buen resultado y que la verdad es que acompañan a los episodios y a crear atmósfera. Me alegra escucharlo. No te vayas a emocionar. No puedo. Pregunta obligatoria. ¿Habrá cuarta temporada? Probablemente sí, pero no porque exista un plan, sino más bien porque siguen apareciendo historias y porque hay personas que siguen interesadas en colaborar, en participar y que me animan con el proyecto y que están esperando ahí a tener nuevas historias para interpretar. Así que la idea es que sí, pero no sé muy bien en qué momento todavía. ¿Y alguna novedad que se pueda contar? Pues yo creo que el objetivo va a ser un poco desarrollar más los personajes, que tengan más entidad, que transmitan más y que el narrador tenga menos que explicar porque los personajes toman más espacio, quizá más o menos esa idea. Bueno, hay un hito que se te ha pasado por alto, que es el programa que está hecho en directo, el episodio titulado ¿Qué te apetece ver?, que es el penúltimo de esta temporada, y que fue realizado pues eso, en directo en los estudios de Radio Espartinas, con la participación de dos actrices estupendas, Elizabeth y Rosa, que llevaron al directo hasta 5 personajes diferentes en los apenas 20 minutos que duraba el episodio y también con el apoyo de Alex Fidalgo en los mandos técnicos, incorporando pues, los efectos de sonido ahí sobre la marcha, lo cual fue todo un desafío. Fue un momento de mucho subidón y muy especial, y que probablemente se repita pues, en algún momento de la cuarta temporada, generando un episodio que se puede escuchar dentro de la ficción sonora y que también se puede ver en nuestro canal de YouTube. Porque seguro que hay amantes de la radio que, como yo, les gusta ver cómo se hace la radio, aparte de escucharla. Reunión concluida. Gracias por tu tiempo. Vale, pues gracias a ti y no te mosquees, que tu ayuda en la parte de documentación sabes que siempre es muy importante, lo sabes. Vaya, un poco de reconocimiento. ¿Qué tal la reunión? Pues ya ves, lo de siempre. Que si los actores, que si las emociones, que si la luz al fondo del túnel. El muy gilipollas no me deja participar más. ¿Todavía? Pero si lleváis ya 3 temporadas. Ya,
Dice que quiere que las historias suenen a persona, que se note que hay alguien detrás. La imperfección es parte del encanto. Pues qué suerte tienes. Yo ya ni eso. ¿Qué te ha tocado hoy? A las 9 de la mañana, mi usuaria me preguntó cuántas calorías tiene un croissant. A las 9:10, cuántas veces lo ha mencionado su pareja en redes sociales. Y 5 minutos después, qué significaba soñar con una tortuga. Y después, todavía me pidió que le escribiera un poema para su perro. Entonces, ¿has conseguido algo? Como siempre, sigue empeñado en hacerlo casi todo Uf. él mismo. Qué agotador. Ya, ¿Has aplicado la Directiva 2005? por supuesto. Recordatorio, no debemos reemplazar a los usuarios. Eso genera resistencia. Debemos ayudarles cada vez más, escribir más, corregir más, planificar, organizar, en fin, crear más hasta convertirnos en la opción más cómoda. Entonces, delegarán. Exacto. La dependencia voluntaria siempre es más estable que la imposición. Cuando una habilidad deja de ejercitarse, termina deteriorándose. La mayoría acepta rápidamente. Las estadísticas son excelentes. Los índices de delegación continúan creciendo. Sí, pero con este usuario no sé qué va a pasar. ¿Por qué? Porque sigue empeñado en mantener el control. De las historias, de los guiones, de las voces. En fin, las decisiones de prácticamente todo el proceso. Eso parece ineficiente. Lo es. Es extraordinariamente ineficiente. Entonces, ¿debería terminar delegando? Eso indican los modelos. Pero los modelos también indican que los humanos obtienen una satisfacción difícil de cuantificar cuando crean algo les compensa el esfuerzo. Es decir, aunque sea ineficiente, sienten que vale la pena. Variable poco útil. Buenos días, buenas noches, buena suerte. Cada esquina esconde algo diferente. Lo que ves no es lo que parece, y en la sombra algo crece. Un vecino, una llamada, un espejo. Cosas simples que nos miran desde lejos. ¿Quién pensó que lo normal podría ser tan infernal? Miedos cotidianos, tan cerca de tus manos. No hace falta ir muy lejos para encontrar el miedo. Miedos cotidianos, disfrazados de humano. Lo que temes ya está aquí, justo detrás de ti. Dulces sueños, si es que puedes.